Hola, bienvenidos a la presentación sobre las preposiciones. Esta preposición trata del tema que aparece en el capítulo 7 de nuestro libro de texto. Las preposiciones son palabras que suelen usarse para conectar un sintagma nominal a una oración y darle un papel determinado en esa oración. Quiero que noten que en la lista de la página 140 de nuestro libro de texto hay algunos pequeños errores. Por ejemplo, antes no es una preposición. Antes es un adverbio. Por lo tanto, no debería estar en esa lista. Sospecho que este es un error de tipografía porque ante sí es una preposición. Ante se usa como in front of. Además, hay otra preposición que no aparece en esta lista, que es tras. Tras tiene dos significados, uno de locación, que es behind, y uno de tiempo, que es after. Tanto ante como tras son preposiciones. Además, hay dos preposiciones más que no aparecen en el libro de texto, que son mediante y durante. Hay que decir que estas palabras hoy se usan como preposiciones, aunque en realidad en su origen sean verbos. Mediante viene del verbo mediar y durante viene del verbo durar. Muchas preposiciones ofrecen información de lugar, de tiempo o de compañía. Pero también vamos a ver que hay preposiciones que tienen funciones puramente gramaticales, es decir, que son exigidas por algunas estructuras sintácticas. Vamos a ver una de las maneras en que nosotros podemos identificar una preposición, y es usando los pronombres. Esta información está en la página 141 de su libro de texto. Podemos identificar una preposición porque cuando le sigue un pronombre, las formas de yo y tú que se usan son mi y ti. Quiero recordar que mi se escribe con tilde, en este caso, y ti se escribe sin tilde. Por ejemplo, podemos decir, dímelo a mí. Esto quiere decir que a es una preposición. Compré esto para ti. Para es una preposición. Camina poco a poco hacia mí. Hacia es una preposición. Hice esto solo por ti. Por es una preposición. Hay tres excepciones a esta regla. Dos de ellas son preposiciones que tienen usos un poco peculiares, como según y entre, que usan las formas yo y tú. También está el caso especial de con. Hay que recordar que cuando usamos yo, con cambia a conmigo, y cuando usamos tú, con cambia a contigo. Curiosamente, también existe consigo, pero consigo solamente se usa en oraciones reflexivas. Normalmente diríamos con él o con ella. Ahora vamos a pasar a los usos puramente gramaticales de las preposiciones, es decir, los usos que están exigidos por ciertas construcciones gramaticales. Esto afecta solo a algunas de las preposiciones. La primera es a. Es una preposición que tiene muchos usos gramaticales. Por ejemplo, a se usa con objetos directos de persona. Yo digo, Juan vio a María, pero ella no lo saludó a él. A María y a él son objetos directos y porque son personas deben usar la preposición a. Se usa también con objetos indirectos. Por ejemplo, Marta le trajo un regalo a su novio. Él no le dio nada a ella. A su novio y a ella son objetos indirectos y por eso llevan la preposición a. La preposición a se usa también en la conjugación de futuro ir a más infinitivo. Por ejemplo, ¿vas a correr mañana? Sí, y creo que voy a ganar la carrera. En estos dos casos vemos cómo para formar el futuro conjugamos el verbo ir y luego añadimos la preposición a y el infinitivo del verbo. En el resto de usos, la preposición a siempre suele significar la dirección de un movimiento.
Por ejemplo, ¿vas a tu casa? No, tengo que ir a la biblioteca primero. También se usa a para hablar de la hora de un evento. Por ejemplo, la reunión es a las 4, pero el edificio se cierra a las 5. Este es un resumen de los usos gramaticales más importantes de la preposición a. Otra preposición que tiene muchos usos gramaticales es de. Por ejemplo, se usa para relaciones posesivas. Ese es el carro de Sonia que está delante de la casa de Lupe. En ambos casos estamos hablando de la posesión. Sonia es la dueña del carro, Lupe es la dueña de la casa. Se usa también con las partes de un todo. Por ejemplo, me duele el dedo del pie porque me lo pilló la puerta de la oficina. El dedo es una parte del pie y la puerta es una parte de la oficina. Por eso usamos la preposición de. Se usa también con el contenido de un recipiente. Por ejemplo, ¿quieres una botella de agua? Ya tengo una lata de refresco. Se usa también con el tema de un icono. Icono se refiere a nombres que representan algo diferente. Por ejemplo, una foto, un cuadro o un dibujo. Por ejemplo, me gusta más la foto de tus padres que el retrato de tu hermana. En ambos casos usamos la preposición de. También usamos de con diferentes relaciones entre nombres, por ejemplo, relaciones de familia, por ejemplo, autores de una obra o de un trabajo o de un libro, o también para responsabilidades de un trabajo. Por ejemplo, la tía de Mario es la jefa del departamento. En este caso, tía es una relación de familia con respecto a Mario y jefa es una responsabilidad con respecto al departamento, que es un tipo de trabajo. Estos son una lista posiblemente incompleta, pero que nos da algunas ideas de los diferentes usos de la preposición de. Otra preposición que tiene usos gramaticales es por. El uso principal gramatical de la preposición por es como agente de la voz pasiva. La voz pasiva que se forma con el verbo ser y el participio del verbo. Por ejemplo, yo puedo decir una oración activa como Gabriel escribió esta novela, o puedo convertir esta oración a pasiva y decir esta novela fue escrita por Gabriel. Por Gabriel es el agente de escribir la novela. Yo puedo decir los bilingües hablan 2 lenguas. Esta es una oración activa. Su equivalente pasiva sería 2 lenguas son habladas por los bilingües, inglés y español. En este caso, por los bilingües es el agente de hablar las 2 lenguas. Otra oración activa sería Oswald asesinó a Kennedy, por supuesto si crees la versión oficial. La versión pasiva de esta oración sería Kennedy fue asesinado por Oswald. Otra vez, por Oswald es el agente de asesinar a Kennedy. Como vemos, en todos los casos de voz pasiva donde usamos el verbo ser y el participio, el agente se usa con la preposición por. Bien, ahora vamos a hablar de algunas preposiciones que pueden ser problemáticas, especialmente por sus traducciones al inglés. Las 2 primeras son a y en. Podéis encontrar esta información en la página 141 del libro de texto. El problema con estas preposiciones es que tienen 2 cognados muy similares en inglés, que son ad y en. Además, tanto ad como en se usan para locaciones estáticas. Por ejemplo, yo puedo decir I am at home, but I would prefer to be at school. El problema es que en español solo la preposición en se usa para una locación en la que no hay movimiento. Por ejemplo, diríamos estoy en la casa, pero preferiría estar en la escuela. La preposición a, como hemos visto anteriormente, solo se usa como destino de un movimiento. Por ejemplo, no vamos a la escuela porque se cancelaron las clases. Por lo tanto, conviene no confundir la preposición a con la preposición en español. Muchos de los casos en que en inglés se usa a,
en español se van a traducir con en. Otras preposiciones problemáticas son por y para. Esta información está en la página 142. Para se usa normalmente para destinos, similar a, propósitos, finalidades, opiniones o beneficiarios. Por ejemplo, el avión para Guatemala aterrizó para repostar combustible. Para Guatemala sería un destino. Para repostar combustible sería el propósito de la parada. Para mí, esta comida está sosa. En este caso, para explica o expresa opinión. Tus abuelos dejaron su herencia para ti. Esto significa que tú eres el beneficiario de esta herencia. En cambio, por se usa con causas, con intercambio, con locación inexacta, con apoyo a alguien, para atravesar algo y con periodos de tiempo. Por ejemplo, eso te pasó por ser descuidado. En este caso sería una causa. Te cambio un taco por una torta. Esto sería un intercambio. Félix vive por la calle 8 que pasa por el centro. En el primer caso, por la calle 8 quiere decir una locación aproximada. Pasa por el centro significa que está atravesando el centro. Tenemos que quedarnos en casa por 2 semanas al menos. En este caso estamos refiriéndonos a un periodo de tiempo. Estos son algunos de los usos de las preposiciones por y para que nos pueden causar problemas también, porque muchas veces se traducen en inglés con la misma preposición, que es for. Ahora vamos a hablar de los verbos que van seguidos de preposición en inglés. Esta información está en la página 142-143. En inglés hay muchos verbos que forman una unidad con una preposición que les sigue. A veces a esta preposición en realidad se le llama partícula o partícula verbal. Pensar, por ejemplo, en verbos como to take, que toman numerosas preposiciones. Yo puedo decir take in, take out, take off, take away, take on. Bien. El problema es que muchas veces estas combinaciones de un verbo y una preposición se traducen al español solamente como un verbo, sin usar una preposición. Por ejemplo, take in se traduce como meter, mete la mesa. Take out se traduce como llevar. Por ejemplo, pedimos la comida para llevar. Take off se traduce como quitarse. Quítate esa sudadera tan sucia. Take away se traduce como quitar. Mi madre me quitó la consola. Take on se traduce como asumir. El comité asumió la responsabilidad. Es decir, que en todos estos casos vemos como una combinación en inglés de un verbo y una preposición, en realidad en español solamente necesita el verbo y no usa ninguna preposición. Este, por lo tanto, es un problema que tenemos que tener cuidado para no traducir literalmente palabra por palabra de inglés a español. Sin embargo, eso no significa que en español no haya verbos que requieran preposiciones. En español también hay verbos que requieren el uso de ciertas preposiciones. Esta información está en la página 143. Lo importante es que, igual que en inglés, los verbos que requieren el uso de preposición normalmente requieren una preposición específica y tiene que ser esa preposición solamente para ese verbo. Hay unos pocos casos en los que tenemos dos opciones. Estas preposiciones, además, no siempre se corresponden con la preposición equivalente en inglés. Esto nos puede llevar a confusión. Por lo tanto, mi recomendación es que recuerden los verbos junto con su preposición. Es decir, no piensen en el verbo depender. Piensen mejor en el verbo depender de. No piensen en el verbo soñar. Piensen en el verbo soñar con. No piensen en el verbo aprender. Piensen en aprender a.
No piensen en pensar, sino piensen en pensar en. Tampoco piensen en el verbo preocuparse, sino mejor preocuparse por. En eLearning yo he puesto una hoja que tiene una lista de verbos y las correspondientes preposiciones. En caso de duda, ustedes siempre pueden consultar esta lista que está disponible en eLearning. Ahora, para practicar las preposiciones, primero pueden hacer el ejercicio 7.4 de la página 145. Háganlo por su propia cuenta y después comparen sus respuestas con las que yo he puesto en eLearning. Para tarea, deben hacer el ejercicio 7.3 de la página 144 y deben entregarlo antes del final del día, miércoles 25 de marzo, por eLearning. Con esto hemos terminado la parte sobre las preposiciones del capítulo 7. Les espero en la próxima presentación.